En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues les digo algunas de las cosas que siguen saliendo porque el tema de Israel evidentemente se le ha ido de control a este gobierno. Ellos están en una cuestión puramente electoralista, quieren tapar todos los temas de corrupción, han lanzado una bola antisemita que ya veremos dónde acaba. Vamos a tener problemas para mantener determinados sistemas de software, sistemas de espionaje, sistemas de inteligencia, sistemas de guiado de misiles, los propios misiles, porque dependemos para todo de Israel, pero Pedro Sánchez ha decidido que todo eso tiene que quedar supeditado a su queridísima Sanchida y a su posible reelección, y que como quiere absorber los votos de los partidos aún más radicales que él, pues tiene que seguir zampando a través de un extremismo enloquecido. Y vamos a hablar con Enrique Navarro de todo lo que está ocurriendo. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos. Enrique, quería comentar contigo, con la experiencia que tienes, presidente de la consultora de defensa y geopolítica MQ GlobalNet, amigo de la casa, y quería comentar contigo muchas de las cosas que están pasando, porque claro, siguen saliendo titulares, ya se está hablando, lo estábamos comentando antes, pero los propios socios del gobierno tienen la sensación de que todo esto puede responder a una especie de adelanto electoral. Las sanciones comerciales en la UE, las supuestas sanciones comerciales que iban a ser durísimas a Israel, según vendía Pedro Sánchez, se van a limitar a 227 millones en aranceles, y cuidado porque van a necesitar una tramitación o superar una tramitación más que difícil. Enrique, ¿nos estamos quedando de nuevo totalmente colgados y esto puede tener una repercusión durísima para España? Vamos a ver, yo creo que el primer elemento es saber cuánto de lo que se dice es totalmente cierto y cuánto de lo que se dice es propaganda, ¿no? Yo creo que creo que nos faltan, o al menos a mí me faltan, algunos datos, porque todo es un poco contradictorio, ¿no? O sea, si nos vamos a los acontecimientos desde que creo que fue el lunes pasado, el presidente anunció la urgencia de estas medidas contra Israel, ¿no? Uh-huh. Más allá de que, sin entrar en el tema del posicionamiento, simplemente en lo que es, bueno, el hecho real es que pretende llevar a un Real Decreto una serie de materias que es imposible, porque se sale de su competencia, porque son imposibles físicamente, y yo creo que con lo que se está encontrando es con un Real Decreto que es muy difícil, por no decir imposible, de articular, y que tendrá que renegociar con sus socios, ¿no? Y yo creo que parte de esa estrategia de renegociar con los socios creo que tiene que ver con estas especies de alegatos o llamadas al desorden que se hacen un poco como para justificar que el gobierno está contra Israel, pero a la hora de la verdad es incapaz de articular medidas que vayan en línea con lo que se ha dicho, ¿no? Yo creo que al final tienen que encontrar un equilibrio que, claro, que el presidente, que ya tiene tantos platillos rodando a la vez, pues es muy difícil, ¿no? Pero obviamente, digamos claramente que en política internacional hay dos tendencias. Una es alinearse con los aliados y otra es la típica del franquismo, que es quedarse de lado e intentar en cada momento sacar un beneficio electoral, ¿no? Yo creo que de esta segunda caso tenemos mucha experiencia histórica y nunca ha sido buena para el país, con lo cual, obviamente, si esto va adelante, pues nos deja en una situación de indiferencia internacional para un país que no deja de ser la 14 o 15 economía del mundo y la quinta economía europea, con lo cual tampoco tenemos ningún motivo como para ponerlo de perfil. Enrique, estamos viendo que esa tramitación de las medidas, ese supuesto embargo comercial por parte de Pedro Sánchez, lo ha anunciado 300 veces, han pasado 2 consejos de ministros, no sale. Ahora recibimos la noticia, que lo estábamos comentando antes, de la oposición de Margarita Robles, que podría ser uno de los factores que estuviese retrasando este embargo. Nosotros hemos hecho una enumeración de un montón de sistemas, softwares informáticos, de armas, de guiado de armas, tecnológicos, etcétera, en los que dependemos de Israel. Independientemente de los informes que pueda estar pasando Defensa, Margarita Robles, que sobreentiendo que van en esa línea, ¿cómo quedaría la situación de una hipotética España que, en medio de que se está creciendo, tú tienes una formación brutal y operas en los mercados de defensa internacionales, ¿cómo quedaría España
en un momento en el que todos los países están incrementando su gasto militar y por lo tanto contratando más en las fábricas de armas, en la industria armamentística, teniendo nosotros o cortando nosotros los contratos que tengamos con Israel y saliendo al mercado a ponernos los últimos de la fila, a mendigar parches que supuestamente permitiesen sustituir elementos como los que fabrica o diseña Israel, que a mí, desde luego, por la información que me llega, son difícilmente sustituibles. ¿En qué situación de defensa queda España? ¿En qué situación estratégica? ¿En qué situación de inteligencia? Vamos a ver, primero, la primera pregunta que deberíamos hacer es por qué todos los países europeos compran tanto en Israel. ¿Por qué compran tanto material de defensa en Israel? La razón es muy sencilla. O sea, en el mundo de la defensa occidental hay dos grandes países, digamos, que están en la vanguardia tecnológica. Uno es Estados Unidos por razón de su tamaño y otro es Israel por su propia razón geoestratégica y por su historia, ¿no? Entonces, desarrollar o intentar repetir en cualquier país lo que a Israel le ha costado 50 o 60 años de una economía de guerra es básicamente imposible. Nunca llegaríamos a ese nivel. Y por tanto es lógico que los países europeos que lo que han querido siempre es una mayor independencia de Estados Unidos, que siempre se ha resistido a dar, diríamos, su tecnología o lo que es sus fuentes tecnológicas. Sin embargo, Israel es un país que es muy abierto a la hora de dar sus transferencias de tecnología. Quiero decir que con Israel se llegan a muy buenos acuerdos industriales para las industrias locales y por eso existe un sistema de protección adaptativa que es el Eurotrophy, por eso existe un misil que es el Eurospike. Realmente, y de hecho la experiencia de la industria española con Israel de defensa ha sido enormemente positiva de muchos años, ¿no? Esto que implica que hay muchos sistemas, como bien indicabas, que se anclan en mantener esa relación, porque los sistemas, muchos tienen, digamos, partes oscuras y hay que contar con los fabricantes. Entonces, por ejemplo, el gobierno español decidió en su momento entre un misil americano y uno israelí. El israelí era mucho mejor operativamente, pero es el misil de operación, es decir, es el misil, no es uno de los misiles. Cambiar el misil Spike, por ejemplo, pues habría que modificar sistemas. Estamos hablando de inversión millonaria y de unos retrasos enormes. Y eso explica que el Ministerio de Defensa, que está preocupado por la defensa, pues vea que todo esto son unos perjuicios que puede afectar a muchos sistemas, entre otros el propio Eurofighter, que es un programa cooperativo que lleva sistemas que proceden de Israel y que ni siquiera nosotros deberíamos poder aplicar ese embargo porque afectaría a un programa cooperativo con más países. Claro, Enrique, ¿no? El Eurofighter, que es el avión, uno de los cazas que se supone que tiene que formar la estructura de defensa aérea española y de otros sitios, pero claro, lo que estás indicando es que si nosotros lo bloqueamos, pero el Eurofighter, que es un proyecto conjunto europeo, el resto de miembros europeos no lo bloquean, ¿nosotros qué hacemos? Nos quedamos con una versión más antigua, con lo cual eso tiene implicaciones operativas, con una versión más antigua que no podremos modernizar porque hemos roto las relaciones. O sea, las implicaciones desde el punto de vista operativo y técnico de una ruptura abrupta con Israel son de una dimensión muy, muy relevante y muy complicado, por no decir casi imposible de sustituir. Esa es mi opinión. Teniendo en cuenta las relaciones que le gusta hacer a nuestro gobierno, que es más del Grupo de Puebla, más de China, más del Gay Center, más de te mando allí a José Luis Rodríguez Zapatero, luego a Pedro Sánchez a alfombra puesta y no acabas nunca sabiendo qué es lo que han pactado. Lo único que sabes es que dicen que van a disparar las relaciones comerciales con China y lo siguiente que nos llega es un arancel al porcino, un arancel a productos agrarios, etcétera. Y dices, bueno, ¿qué es lo que han negociado? ¿Tú verías la posibilidad de que este gobierno intente... sé que es una hipótesis enloquecida, pero intente una sustitución de productos de defensa estratégicos de democracias occidentales por producto chino? No, eso es imposible. O sea, realmente los productos chinos están diseñados para que no puedan operar con ningún país de la OTAN y los de la OTAN diseñados, incluso hasta los radares giran al revés, para que me entiendan las otras, ¿no? O sea, eso es absolutamente inviable. Otra cosa es que veamos que se sustituyen proveedores, a lo mejor de Europa, pues por ejemplo como el nuevo avión que procede de Turquía, porque esto es una novedad, pero también forma parte de unas relaciones comerciales con Turquía que son muy interesantes para la industria de defensa. Pero, o sea, la posibilidad de que nos salgamos de la órbita occidental ni creo que se esté considerando por parte del gobierno ni es viable. A partir de ahí, obviamente, pues hay que tomar decisiones y en este tema de la defensa, y más con la situación que tenemos en Ucrania y con Rusia, deberíamos ir muy coordinados todos porque esto es como una mesa, le falta una pata y la mesa se cae, ¿no? Y no podemos ser nosotros la pata que se caiga
de este esfuerzo colectivo por una cuestión de política unilateral que ningún otro país está aplicando, y estoy convencido que el sentimiento que hay en muchos gobiernos europeos por lo que pasa en Israel puede ser compartido con el de este gobierno, pero no se le ocurre actuar en contra de sus propios intereses. Uh-huh. Nosotros estamos lanzando unos anuncios que nos van a enemistar, por lo menos políticamente. Otra cuestión ya es la estructural de relaciones de defensa, inteligencia, etcétera, que ahora te quiero preguntar sobre si eso puede sobrevivir a este sarampión político. Pero políticamente estamos desafiando, estamos insultando, estamos amenazando a Israel. ¿Israel es un buen compañero de viaje para llevarse mal? Pues hombre, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, no solamente de la cuestión del peso que tiene Israel en la tecnología de defensa, muy importante en tecnología de agrícola. O sea, en España hay mucha tecnología que procede de Israel en nuestra agricultura. Es importante porque hay muchos fondos de inversión en los que está Israel metido y que son los que invierten en empresas, y hay muchas empresas grandes que invierten en empresas españolas. Quiero decir, más allá de eso, la colaboración en inteligencia en todos estos años, sobre todo contra el terrorismo yihadista, no tengo detalles, pero quiero suponer que ha sido muy importante, conociendo la colaboración que ha existido siempre. Muchos mecanismos de seguridad en aeropuertos, etcétera, también en España como en otros países. Luego, por tanto, yo creo que no hay ningún... O sea, si a mí es aconsejable llevarse mal con Israel, yo diría, es de los países con los que menos conviene llevarse mal. Amén de que yo tengo la sensación de que si intentas llevarte bien, es bastante fácil llevarte bien. No, es lo que estaba explicando, quiero decir, y tampoco, o sea, hay que entender que Israel es una democracia. Totalmente. Una democracia que tiene 1/3 de población árabe, con su representación y con sus miembros del gobierno, en sus casos. Es un país muy abierto, que depende de su comercio exterior, su economía. O, por tanto, es un país muy abierto, ¿no? Tiene la necesidad y tiene unas excelentes relaciones en Asia, tiene unas excelentes relaciones con muchos países. Luego, por tanto, cuando nos hemos llevado bien, y esto llevarse bien no significa que estemos de acuerdo con lo que hace el gobierno. O sea, cuidado, porque uno puede llevarse muy bien con Estados Unidos y pensar que Trump es un desastre, pero hay que poner cada cosa en su justa medida. Un gobierno votado por un pueblo que toma acciones con las que se pueden o no estar de acuerdo, pero eso no implica culpabilizar al país entero de decisiones, porque yo creo que Israel ha sido un buen socio, ha sido un socio fiable para España, para la industria. Creo que en muchas de las cosas que está haciendo se ha equivocado, por muchas razones que podríamos hablar, pero yo creo que tenemos que salvaguardar nuestros intereses, y además, salvaguardando nuestros intereses y teniendo una buena ascendencia con Israel, que la tenemos culturalmente, o sea, no vamos a hablar ahora de la herencia común, y teniéndolo también como tenemos con el mundo árabe, es que estábamos en las mejores condiciones para estar en esa mesa de negociación. Y sin embargo hemos matado nuestra posibilidad de contribuir activamente a ese proceso de negociación o de paz por significarnos con uno de los bandos, ¿no? Entonces esto creo que además es un error político mucho más grave, de haber sido una pieza fundamental de la paz o de la negociación. Nos hemos puesto de un lado, que además creo que es el lado equivocado, y vamos a pagar unas consecuencias pues que tardaremos mucho tiempo en restañar. También sé que la guerra acabará y las cosas se olvidarán y volveremos. Estoy convencido que volveremos, pero la memoria del pueblo judío ya sabemos que es muy... Es que además, fíjate, Enrique, eso que estás comentando tuyo es una cosa que le llevo dando vueltas desde hace mucho tiempo, porque evidentemente Pedro Sánchez ha cambiado la estructura de alianzas de España. O sea, España tiene que ser un país libre, tiene que ser un país democrático, tiene que ser un país occidental, tiene que compartir los objetivos de la OTAN, tiene que defender los principios de la UE, es decir, tiene que ser lo que votamos en la Constitución. Y de pronto llega este señor, Pedro Sánchez, y decide que somos un país amigo de dictaduras, de la dictadura cubana, de la aspiración a dictadura y prácticamente dictadura que tenían implantada antes del cambio de gobierno en Argentina, de la dictadura venezolana, que tenemos que ser amigos del dictador Petro, es decir, que tenemos que cambiar toda nuestra estructura para apoyarnos en países que defienden exactamente lo contrario de lo que defiende la UE, la OTAN, Estados Unidos y demás. Que tenemos que hacer unos negocios extrañísimos con China, y yo la sensación que tengo, yo no tengo el conocimiento que tienes tú de relaciones internacionales, ni he hablado con la gente que tú has hablado en determinados gobiernos, pero por puro instinto político dices, hombre, me extrañaría que se nos vaya a perdonar muy fácilmente, básicamente por una cosa, que no es una cuestión de gobierno. Es que al final este gobierno está respaldado por unos votos, y esos votos existen. Entonces, ¿cómo te fías
días de un país que ha podido votar a una persona así, que la ha podido renovar en una renovación el último el anterior mes de julio de hace ya 2 años, fíjate tú, Sí, del año 23, y que sabes que esos votantes en cualquier momento pueden volver a pactar una estructura de gobierno de una persona con estas características totalmente enloquecida, que se apoya en Bildu, que se apoya en Esquerra, que se apoya en Junts, con conexiones con Rusia, y dices, ¿cómo me fío de ese país? Bueno, estos programas empezaron en un desfile de las Fuerzas Armadas, creo que fue en 2003. Totalmente. Cuando el líder de la oposición no se levantó ante la bandera americana poco tiempo después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? A ver, yo creo que es mi impresión personal, ¿no? Pero a una parte de la izquierda, y yo creo que esta ha sido un poco esta deriva del Partido Socialista en los últimos años, que ni siquiera creo que sea compartida por muchos militantes, es pensar que la ideología de izquierdas está por encima del sistema y que por tanto hay que apoyar a los que sean de izquierdas con independencia de cuál sea el sistema político en el que estén, porque lo importante es la política, y la política, llámale de justicia social, bueno, como quieras llamarle, ¿no? Entonces eso hace que la tradicional, digamos, buena relación de España con Fidel Castro, un régimen que es una dictadura. ¿Por qué? Porque de alguna forma defiende o representa valores con los que ellos se sienten identificados. Entonces eso ha pasado con Venezuela, y eso nos pasa con muchos países. Donde no nos damos cuenta es que nosotros no podemos salirnos del sistema, y lo que no podemos pretender es estar en Occidente defendiendo dictaduras, sean de izquierda o de derecha. Fíjate, Enrique, es que iría más, o sea, no podemos y no debemos. O sea, debemos, pero ¿qué pintamos? ¿Qué pintamos nosotros de la mano de narcodictaduras? ¿Qué pintamos de la mano de hutíes? ¿Qué pintamos de la mano de Hamás? ¿Qué pintamos de la mano de Hezbolá? ¿Qué pintamos de la mano de Rusia? Vamos a dejarnos de historias. ¿Qué pintamos de la mano de un dictador en China? Pues claro, pero al final yo creo que es lo que te digo, que al final puede más la ideología que los valores o las cuestiones nacionales. Entonces, al final uno tiene que alinearse con los que piensan como tú, con los que defienden el sistema democrático. Pero claro, ¿qué es Occidente? Occidente son muchas cosas. Occidente es respetar el Estado de Derecho. Occidente es respetar la justicia. Occidente es respetar los derechos individuales y los valores tradicionales. Son muchas cosas de Occidente con los que ellos mismos a veces no se encuentran muy cómodos. Entonces, ellos cuestionan en sí el propio sistema. La cuestión es que se cuestiona el propio sistema en el que la mayoría de los españoles queremos estar, y todos en aras de dos cosas. Una es evitar una involución política. Entonces, es más importante seguir en este estado con una involución política porque sería mucho peor. Y ante esa situación, cualquier estrategia para mantener esa situación es válida. Y entonces, pues uno se va echando mano de quien puede y no de quien debe, ¿no? Y al final pues nos va a pasar factura, porque mira cómo está Venezuela con Estados Unidos, si cae Venezuela va a caer Cuba. Bueno, Enrique, todo esto sin mencionar el hecho de que Israel es uno de los grandes aliados en estos momentos de Marruecos, y todo nuestro sistema defensivo está orientado a una defensa frente a un potencial ataque, avance, cada uno que lo llame como quiera, de Marruecos. Entonces ya veremos qué pasa con el tema de Marruecos, claro. Correcto, pero Marruecos es un país árabe. Sí, sí. Y no ha tomado una posición en favor de Hamás. Totalmente. Y sigue pactando con Israel. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ir más allá de donde van los propios países que deberían tener mucha más sintonía? ¿Por qué? Porque Marruecos primero piensa sus intereses nacionales, y luego ya veremos qué pasa con los derechos y con los problemas del resto de la humanidad. Pero es lo mismo que deberíamos hacer nosotros. Primero pensar en qué nos importa a nosotros, y luego ver cómo podemos armonizar eso con defender algunos principios fuera, pero no sacrificarnos para defender unos principios que en el fondo nos interesan parcialmente, porque claro, hablamos de Hamás, pero no hablamos de Sudán, o de la matanza de cristianos que se están haciendo en Nigeria, tantas cosas, ¿no? Enrique, y todo esto sin entrar a valorar lo que es Hamás, porque a mí es que me hace una gracia cada vez que escucho a esta gente que se llena la boca con el tema de la defensa de Palestina. Si defendéis Palestina, defender la eliminación de la dictadura de un grupo terrorista asesino llamado Hamás sobre la Franja de Gaza, defendedlo. ¿O es que lo que le deseáis a los palestinos es que estén permanentemente bajo una dictadura asesina? Ya, pero Carlos, a mí hay un dato que es importante tener en cuenta. Hamás no es una organización terrorista. Aplica el terror, pero no es una organización terrorista. Hamás es el partido político que gobierna en Gaza.
Y Hamás es el ejército oficial de Gaza, es la policía de Gaza, es la que en tiempos de paz impone el orden público en Gaza. Luego, por tanto, cuando Hamás actúa contra Israel, está actuando el gobierno de esa región, de esa zona, y las fuerzas armadas de esa zona. Y por eso estamos en una guerra. No estamos ante un ataque terrorista como el 11S. Estamos ante un ataque de un territorio organizado contra un territorio vecino. Que es lo que la respuesta es la que ha tenido, claro. ¿Qué es lo que está defendiendo Israel? Que la única forma de defenderte cuando un grupo terrorista se instala y se convierte en gobierno es una guerra. Lamentablemente es que estamos en una situación en la cual la única manera de eliminar la amenaza, pues como pasó con Alemania en el 39 o con Japón en el 45, es ganar la guerra. No hay otra, o sea, no hay soluciones parciales. Es trágico que Hamás, que tiene las llaves y que sabe que va a perder esta guerra, que está sufriendo como nadie su pueblo, sin embargo está ganando la batalla que está jugando, que es la batalla mediática. Que es la batalla. Hamás cada día que está resistiendo gana su batalla mediática. A un coste enorme, pero ellos son los que ganan, claro. A un coste enorme para todos, porque me imagino las carcajadas que se tienen que estar pegando el resto de los de ese eje. Y me refiero al Moscú, Pekín, Teherán, Caracas. O sea, me imagino el cachondeo que se tiene que traer en estos momentos Irán. Me imagino el cachondeo de Moscú, viendo que efectivamente, incluso matando a gente, porque en el fondo los están utilizando ellos, Hamás los está utilizando como escudos humanos, haciendo morir a su propia gente, está consiguiendo ganar una batalla mediática. Bueno, es la manipulación y sobre todo las complicidades que encuentran por intereses propios, pero obviamente Israel ha perdido esta batalla mediática. Creo que en parte también ha sido culpa suya, no lo niego, pero estamos viendo que realmente una situación se ha dado la vuelta totalmente y hoy nadie habla de lo que pasa del 7O. Totalmente. Claro, nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque esto ya quedó superado. Pero todo esto al final existe porque se ha encontrado un nicho de interés electoral. Porque ¿dónde están los del Sáhara? Los que dejamos tirados. Sí, totalmente. Que son cientos de miles que están ahí viviendo en condiciones lamentables. Entonces, claro, al final se ha optado un sitio donde al final se está dirimiendo cosas muy importantes, porque al final lo que se está dirimiendo en Oriente Medio es el triunfo de la democracia o del terror. Se está dirimiendo si va a haber libertad o prosperidad o vamos a seguir con guerras. En ese mundo nosotros no podemos ponernos del lado del agresor, no podemos ponernos del lado del terrorista. Esto es algo que es de principios. Tampoco me extraña en este caso. O sea que... Enrique, que un placer hablar contigo. Igualmente, Carlos. Y un abrazo muy fuerte, de verdad. Un abrazo para ti, gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y atención, vamos a volver, porque si se creen ustedes que un gobierno que es capaz de estar montando la que está montando con lo de Israel, que tiene montada la que tiene montada con la corrupción, que tiene montada la que tiene montada con las saunas y prostíbulos de la familia, de la mujer, del presidente, etc., etc., no tiene tiempo para terminar de destrozar la hostelería, el consumo, los sitios públicos, y me estoy refiriendo a la ley del tabaco. O sea, no se les ocurría otra cosa que, no, vamos a prohibir el consumo de tabaco en todas partes. Oye, y el del IQOS o el del vapeo, aunque no genere un fumador pasivo, no, que nos da igual, a destrozarlo. Oye, y la inversión de los sitios de hostelería, no, que nos da igual, a destrozarlo. A publicidad ya hablamos de todo esto con un oncólogo que nos va a explicar la farsa y la falta de base científica de las cosas que está haciendo este gobierno.